Paz de Cristo. Qué alegría me da dirigirme a ustedes a través de este video, esta primer lección de la serie de enseñanzas que vamos a tener durante esta campaña 40 días en la palabra. Ya para este momento está tu familia reunida, están ya todos acomodados, tienen este libro a la mano que van a estar llenando durante este sermón, durante esta enseñanza. Estamos listos para empezar. Ya oramos, ya nos presentamos delante del Señor. Le dijimos: Señor, llena nuestro hogar. Ese es el tema que hemos tomado desde el mes pasado. Hogares con el altar de Dios. Y en esta cruzada le estamos diciendo hogares con la palabra de Dios. Así que la primer título, la primera palabra que vamos a tomar para iniciar en esta primera lección es pronúncielo. Durante 40 días en la palabra tengo 3 metas para tu vida. Que puedas amar la palabra como nunca la has amado, que te enamores de ella, que puedas aprender de Dios como nunca antes lo has hecho y que puedas vivir la palabra de Dios como nunca antes la has vivido. La Biblia no solo fue dada para incrementarnos nuestro conocimiento, también para cambiar nuestra vida desde adentro. Un joven me preguntó una vez: Pastor, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Yo le dije: la mejor versión de la Biblia es la que aplicas a tu vida. Él dijo: acabo de comprar una Biblia del diario vivir. Le dije: debes vivir diariamente la Biblia. La Biblia no fue dada únicamente con el fin de informarnos, sino de transformarnos. No para darnos cabeza más grande, sino corazones más grandes. Para que podamos vivir a lo máximo como Dios lo planeó desde el principio. En el libro de Santiago se nos dice: no seas únicamente oidor de la palabra. No lo escuches solamente. Sé un hacedor de la palabra. En otra manera de decirlo, Dios quiere que convirtamos nuestras creencias en acciones. No quiere que solo aprendamos la Biblia. Él quiere que la vivamos y experimentemos su máximo esplendor. De eso se trata esta jornada. Y sé que la disfrutarás porque vas a ser parte de ella. Amar, aprender, vivir la palabra. En esta primera sesión, pronúncialo. Esta aventura de 40 días vamos a dedicarla para convertirnos en gente de la palabra. Voy a compartir 6 cortos mensajes en videos sobre los métodos bíblicos. Vas a tener mucho tiempo para practicar, para estudiar, y lo vas a practicar en grupo, principalmente en tu familia o con los miembros de tu grupo Cambio. El propósito de esta serie no solo es para aprender a estudiar la palabra, sino para poner en práctica lo que estamos aprendiendo. De esta manera vamos no solamente a amar la palabra, a aprender la palabra, sino también a vivir la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante vivir la palabra? Bueno, tienes que preguntarte en primer lugar: ¿por qué Dios me dio la Biblia? ¿Por qué quiere que seamos hombres y mujeres de la palabra? Bueno, si buscamos en la Biblia responde a esta palabra. Esto es lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es un pasaje muy importante para aprender. Quiero que observes que el propósito de la Biblia no es reprender, más bien el propósito de la Biblia es corregir. El propósito de la Biblia es instruir en justicia. Realmente hay solo propósitos en este versículo. A fin es para que el hombre o la mujer de Dios puedan ser completos y capacitados para toda buena obra. En otras palabras, el propósito final de la Biblia es para cambiar nuestras vidas. La Biblia cambia nuestra opinión,
cambia nuestro carácter y cambia nuestra conducta. Es por eso que en este versículo dice que la Biblia nos capacita para toda buena obra. Es ese el resultado final del estudio bíblico. Hay muchas formas de estudiar la Biblia. Usamos diferentes tipos de herramientas y hacemos diferentes tipos de preguntas, pero vamos a ver solamente el primer método en las primeras 6 semanas que tendremos juntos por delante. Quiero que juntos aprendamos esto para nuestras vidas. Ahora, antes de empezar con este método, les voy a dar 5 principios básicos para estudios de la Biblia que necesitamos recordar, independientemente de cualquier otro método. Primero, en primer lugar, debes de hacer las preguntas adecuadas. Eso es lo primero. Verás, el secreto de un buen estudio de la Biblia es aprender a hacer las preguntas adecuadas, porque en realidad puedes hacer al texto un número ilimitado de preguntas. Es como que entre más profundo cabes, más oro podrás encontrar. Y entre más aprendas a crear preguntas, mejor, más aprenderás del texto. Segundo, debes escribir tus observaciones. Escribe todo lo que has aprendido de tus preguntas. No puedes estudiar la Biblia sin escribir algo. Tú puedes leer la Biblia, pero no puedes estudiar la Biblia sin tener que escribir algo. Una de las cosas más provechosas que puedes hacer en tu vida espiritual sería empezar a hacer un diario espiritual donde puedas escribir tus pensamientos, tus reflexiones que Dios te haya dado. No importa dónde lo escribas, lo importante es que tengas en dónde apuntar y puedas reflexionar después que hayas leído aquello. Tercero, no solo es interpretarla, es aplicarla. El tercer principio es no solo interpretarla, es aplicarla. La meta final de estudiar la Biblia es la aplicación. La pregunta es, ¿qué es lo que me enseña la Biblia para cambiarme a mí? ¿Qué puedo hacer para poder vivir la Biblia diariamente? No queremos conformarnos solamente en entender. Queremos aplicar los principios bíblicos a nuestras vidas. El conocimiento sin la aplicación es un fracaso. Todos nuestros esfuerzos por estudiar la Biblia realmente no tienen un valor sin el análisis final. No soy más como Cristo si solamente lleno mi cabeza con ideas e información. Este método puede dar una cabeza más grande, pero mi corazón queda muy pequeño. Sabes, tú no conoces muy bien la verdad hasta que la aplicas a tu vida. De hecho, quiero que escribas esto. Yo solo creo en las partes de la Biblia que realmente hago. Lo repito, yo solo creo en las partes de la Biblia que realmente hago. Si pregunto, ¿lo hace? Y dices no, entonces no lo crees. Si dices yo creo, pero no haces, entonces realmente no lo crees. Dices yo creo en el diezmo y pregunto, si lo haces y dices no, entonces realmente no lo crees. Solamente crees las partes de la Biblia que realmente haces. Debes de entender que si la Biblia no está haciendo la diferencia en la forma en que tú vives o en que vivimos, no podemos decir que somos personas de la palabra, aunque aprendamos muchos versículos de la Biblia. El problema para la mayoría de nosotros no es la interpretación de los pasajes difíciles,
El problema es obedecer los pasajes que de antemano ya conocemos. Cuarto, estudiarlo sistemáticamente. Hay que estudiar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, tópico por tópico, tema por tema. El estilo casual donde lo que se hace es abrir la Biblia y donde colocas tu dedo no producirá los resultados que Dios quiere para nuestra vida. Esta es la palabra de Dios y lo que necesitas es un plan de estudio ordenado de la Biblia. Quinto, leerla una y otra vez. Cuando uno aplica este método, cambiará lo que puedes aprender de la palabra de Dios. Y es increíble cómo puedes estudiar el mismo pasaje una y otra vez y dejarlo por meses, y cuando lo retomas todavía hay mucho más que encontrar. Cuanto más leas un texto, más provecho le sacarás. Recuerda, no hay un límite de las observaciones que puedes hacer. No hay límite en las aplicaciones que puedes hacer en tu vida. Y no hay límite en cuántas veces puedes leer un texto. La Biblia es un libro sobrenatural y es espiritual para nosotros. Ahora, quiere decir que la mejor actitud para el estudio de la Biblia es como aquella que tuvo Jacob cuando luchó con el ángel del Señor. En Génesis capítulo 32, él está luchando con el ángel y Jacob respondió diciendo: no te dejaré si no me bendices. Esa es la actitud que debes de tener cuando estás leyendo un pasaje de la Biblia, diciendo: Dios, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Dios honra esa actitud. En nuestra próxima sesión te daré algunos consejos acerca de cómo tener un tiempo a solas con Dios todos los días. Pero por ahora quiero que solamente comiences con solo el primer paso del método del estudio bíblico devocional. Puedes resumir el método de estudio devocional en una sola palabra: meditar. Una vez más, puedes resumir el método de estudio devocional en una sola palabra: meditar. Ahora, para algunas personas meditación es una mala palabra. Se ha convertido en una mala palabra. De hecho, cuando piensas en la palabra meditación, muchos piensan en doblar sus cuerpos como si fueran de hule, y en ese momento todo se va de sus mentes y lo único que sientes es flotar libremente. No, ese puede ser la meditación del budismo, pero se trata de meditación bíblica, que es un concepto totalmente distinto. Ahora, la Biblia utiliza la palabra meditar una y otra vez. De hecho, aparece 29 veces para describir la vida devocional. Se nos manda a que meditemos. Existen muchas promesas en las Escrituras que dicen que si aprendes cómo meditar, entonces Dios te bendice. En Josué, capítulo 1, verso 8, lo explica de la siguiente manera: nunca se apartará. Dios es el que hace una promesa. Él dice que prosperarás y tendrás éxito cada día. Eso significa que hay que aprender a meditar para que mi vida sea exitosa. Yo quiero ser exitoso. Salmo 119, verso 97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. El Salmo 119, verso 148 dice: en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. Así que en la meditación bíblica está la clave para descubrir cómo aplicar las Escrituras en tu vida. La gran pregunta es: ¿cómo lo haces? Vamos a tomar 6 semanas
para poder explicar con todo detalle cómo meditar en las Escrituras. La meditación es una digestión mental. Se trata de tomar un pasaje, un versículo o una frase y la pones en tu cabeza, la piensas una y otra vez. Estamos hablando de pensar seriamente de la palabra de Dios. Si buscamos la palabra meditación en el diccionario, su palabra sinónimo es rumiación. Esto es lo que hacen las ovejas o aún podríamos decir las vacas. Lo que hacen las vacas es que toman la hierba, luego se la tragan, la hierba reposa en el estómago de la vaca. Luego en un rato la vaca disfruta la comida, esta vez con un nuevo sabor, entonces mastica un poco más y otra vez se repite ese proceso 3 a 4 veces. Este es el proceso de digestión. Es una imagen perfecta de la primer manera de cómo debemos meditar en las Escrituras. La meditación en las Escrituras es leer una y otra vez un pasaje y llegar a pensar en ello y darle la vuelta. Llegar otra vez a volver a ella y pensar un poco más, concentrándote en otras maneras. ¿Qué está haciendo la vaca? Está saboreando hasta lo último que puede. Y eso es lo que se debe de hacer con la palabra de Dios. En estas 6 sesiones, en nuestros grupos de amistad, les voy a enseñar las formas diferentes de hacer esto. Se llama el método del estudio bíblico devocional. 6 métodos de meditación de estudio bíblico. Miraremos todos estos métodos en cada sesión. Ahora, el método de esta semana se llama el método de pronunciarlo. Como introducción del método de pronunciarlo de la meditación bíblica, este método es simple. Vas a leer un versículo una y otra vez, pero lo lees en voz alta. Y mientras lo lees en voz alta, enfatizas en cada palabra del versículo, incluso si nunca has abierto la Biblia. Es sencillo, pero increíblemente, ya que cada vez que meditas en una palabra, podrás ver en un matiz diferente y en un significado diferente revelado a través de la palabra de Dios. Es como si te entrenaras para rumiar. Por ejemplo, en Colosenses 3:16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, van a leerlo una y otra vez en voz alta y cada vez haciendo hincapié en una palabra diferente. Por ejemplo, en la primera vez haciendo hincapié en la frase que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Te paras y te preguntas, ¿qué significa la palabra que habite en mí la palabra de Dios con todas sus riquezas? Si no abre la puerta para que puedas habitar la palabra, no va a ocurrir solo, no habitará en ti. Tienes que permitirlo, tú tienes que dejarlo que habite en ti. Ya tenemos una idea de cómo enfatizar en la palabra. Tengo que escribir lo que significa para poder estudiar y sacarle más provecho a la Biblia. Ahora quiero enfatizar en otra palabra importante, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Ahora, por supuesto, es importante dejar que Cristo habita en mí tras su palabra. Es la palabra de Cristo. No es la palabra de un filósofo, de un gurú, de un reportero de televisión que dice o que piensa, no voy a dejar que la palabra del mundo habite en mí con toda su riqueza, pero si paso más tiempo viendo televisión que leyendo la Biblia, no lo estoy logrando.
Quiero que sea la palabra de Cristo lo que dice Jesús, que habite en mí con toda su riqueza. Que habite la palabra de Cristo. Y luego la última palabra, que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Y me tengo que detener a pensar, ¿qué es eso? Riqueza. Bueno, yo podría pensar que es lo opuesto a riqueza, pobreza. No debo de dejar que la pobreza habite en mí. Debo de dejar que habite la riqueza. En otras palabras, riqueza significa deliciosamente dejar que la palabra embellezca mi vida. ¿Ves lo que está pasando aquí? Tú tienes significados diferentes. Esto se llama el método de meditación de pronunciación. Cada vez de cada palabra te detienes y anotas la idea. ¿Qué es lo que este punto de vista me da? ¿Qué estoy haciendo al respecto de esto? ¿Y qué puedo pensar al respecto? ¿Ves lo fácil que era? No se ocupa una herramienta para hacerlo. Es una manera de meditar en la palabra. Ahora, miramos tu vida a través de los lentes de este versículo. ¿Cómo se aplica esta verdad a tu vida en este momento? ¿Qué harás al respecto? La Biblia dice que la palabra es un espejo y una lámpara para el alma. Entonces, ¿cómo te miras en el espejo? ¿Y cómo miras en la luz de esta verdad? Cuando te miras en el espejo de la palabra de Dios, ¿qué es lo que te dice acerca de ti? Es que mientras más fuerte sea la luz, más claro veo mis defectos. Es por eso que cuando tomamos una fotografía de una persona, se coloca una luz donde se puedan ver todos los defectos o imperfecciones de la cara. Cuando realmente enciendo la luz y camino en la luz, así como Él está en la luz, veo la verdad en mí. Así que me pregunto, ¿acaso yo habito en la palabra de Dios? ¿Acaso dejo que habite toda su riqueza en mí? La verdad no lo creo, a lo menos no en esta hora. No estoy pasando el tiempo suficiente. No estoy pensando en la palabra de Dios, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Eso no es habitar con toda su riqueza. ¿Estoy viviendo en la pobreza bíblica o estoy viviendo en la riqueza bíblica? ¿Estoy habitando en mi riqueza o estoy habitando en mi pobreza? Debes de hacer estas clases de preguntas y recuerda, entre más preguntas te hagas, más provecho vas a obtener. Así que dices, ¿qué desafíos estoy enfrentando en este momento? ¿Qué luchas o qué pruebas o qué tentación estoy atravesando ahora para que la palabra de Dios pueda ayudarme a mí y evite y me ayude en mí con toda su riqueza? La Biblia lo dice que el Espíritu Santo traerá la palabra de Dios a la mente cuando la necesitamos. Pero ¿sabes qué? No puede traerte un verso en la mente si nunca lo lees. Tienes que habitar en ella con toda su riqueza. Tienes que dejar que entre a tu corazón. Tienes que meditar en ella. Tienes que rumiar en ella. Tienes que masticarla para que pueda traerla de nueva a tu mente. Es por eso que vas a memorizarlo. Que habite en ustedes las palabras de Cristo con toda su riqueza. Al terminar tu estudio, habla con Dios de lo que Él te ha dicho. En las próximas semanas vamos a hablar de cómo la oración y la lectura
van de la mano en cómo meditar en la palabra de Dios. Te estoy pidiendo que tomes unos pocos minutos al día y dejes que Dios te hable sobre su palabra. En este método devocional vamos a aprender 6 maneras de meditar en ella. Y la primera manera, como ya te he dicho anteriormente, pronunciarlo. Pronunciarlo es buscar maneras de compartir con alguien lo que has aprendido en la Biblia. Este método siempre te ayuda a aprender más. Las personas que aprenden más son las que están pasándolo a otras personas lo que están leyendo. Así que cada vez que aprendas algo de la palabra de Dios, la forma más fácil para que habite en tu mente es contárselo a alguien más. Puede ser tu cónyuge, puede ser tu amigo o puede ser tu compañero de trabajo. Si lo haces en forma regular, entonces vas a comenzar a crecer y ayudar a otros a que también crezcan. Yo no me siento a pensar qué les voy a decir a la congregación. Yo dejo que Él me hable y me use. Y cuando Él me habla a través del método del estudio bíblico devocional, yo les paso a otras personas lo que Él me dice. Y si Dios toca mi corazón, va a tocar también el tuyo. Vas a estar sorprendido de la frecuencia que vas a encontrar oportunidades para compartir lo que aprendiste en tu devocional con alguien que realmente lo necesita escuchar en este mismo día. Es porque tu tiempo en el devocional diario no es solo para tu beneficio, sino para el beneficio de otros también. Dios te va a enseñar a ti y luego Él le va a enseñar a través de ti a otras personas. Muy bien, ¿estás listo para ponerlo en práctica? Es un método muy simple, pronunciándolo y meditándolo. Es una de las 6 maneras de este método de estudio bíblico devocional. Ahora, cuando se inicie la discusión en tu grupo, quiero que practiquen juntos el método de pronunciación. Ahora vas a encontrar en tu guía de estudio unos versos para que puedas hacer esto y así poder empezar. Pero quiero que lo hagas en ejercicio de grupo. Significa que lo digan en voz alta, cada vez una diferente palabra. Y luego, entre semana, lo pueden practicar por tu propia cuenta. Pero recuerda, dilo en voz alta para que puedas no solo leer, sino también pronunciarlo. Ahora, cada semana en esta serie quiero asegurarme de dejar un tiempo para la práctica, porque todos vamos a estar viendo el mismo versículo cada semana en los 40 días en la palabra. Todos vamos a estar practicando los mismos métodos de meditación en la técnica de estudio devocional. Entonces, todos vamos a poner el verso en práctica a nuestras vidas. ¿Por qué se trata de que seas mejor persona? Pero también se trata de cambiar a las personas que están a tu alrededor. Cambiar tu iglesia, tu comunidad y cambiar tu mundo para la gloria de Dios. Ahora, el versículo para poner en práctica es Miqueas capítulo 6, verso 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este verso dice 3 cosas que Dios espera de nosotros. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En cada una de estas sesiones voy a estar animándote a que hagas estas 3 cosas en la aplicación de la palabra de Dios
para tu vida. Tenemos un plan de actividad que te permitirá aplicar este versículo a tu vida y vivirlo en tu comunidad. Vamos a orar para terminar esta primera sesión. Acuérdate, el punto principal es pronúncialo. Y esta oración con la cual vamos a concluir, pronúnciala en voz alta. Señor, en este momento te pedimos que tu presencia, que tu unción, que tu sabiduría se hagan presentes en este grupo, en mi familia, en este hogar. Y que de una manera completamente diferente a la que nunca hemos tratado antes, podamos empezar a poner en práctica, Señor, estas nuevas disciplinas, estos nuevos métodos y conocer desde un nuevo ángulo lo que tú nos quieres revelar. Bendice el esfuerzo de cada familia y de cada participante en esta campaña de 40 días. Amén, en el nombre de Jesús. Así que, adelante, seguimos. Este libro tiene tus devocionales de cada día y cada semana se te estará dando el sermón, ya sea por DVD, ya sea por memory, una USB memory, o también lo vamos a tener en la página de la iglesia. Sí lo podemos hacer. No vamos a estar igual que el 2019. Este es nuevo año. Esta es la visión y el proyecto H2020. Dios te bendiga grandemente. Amén.